was about as impressive all the way around. What a majestic home run that was. 17 de octubre de 2025, Dodger Stadium. Shohei Ohtani tuvo una actuación nunca antes vista en el béisbol, logrando algo imposible. Pero ¿qué fue lo que hizo que, aún habiendo sorprendido al mundo una y otra vez en el pasado, en esta ocasión causó estas expresiones? Era el partido 4 de la serie de campeonato de la Liga Nacional entre los Cerveceros de Milwaukee y los Dodgers. El fenómeno venía realmente teniendo pésimas actuaciones en esta postemporada, llegando al juego bateando para 158. Pero este día iba a cambiar la historia de Shohei en esa postemporada. La ciudad de Los Ángeles estaba viendo por primera vez en su historia al androide lanzar en postemporada en casa. En su anterior salida ponchó a 9 Phillies, pero nadie imaginaría lo que iba a hacer este monstruo esa noche. Después de abrir con boleto a Bryce Durant, le lanzó una recta a 100 millas por hora para dejar viendo estrellas a Jackson Chourio. A Christian Yelich no lo trató diferente, metiéndole una recta humeante que dejó paralizado al excelente bateador zurdo, y luego despachó a William Contreras con lanzamientos rompientes para sacar los 3 outs por la vía del ponche, y se preparaba rápidamente para batear, ya que era el abridor del line-up, donde iba a darnos una prueba de lo que sería una noche histórica. El abridor colombiano José Quintana trató de batallar con Shohei, basándose en su slurve afuera y en el sinker adentro. Pero encuentra de 3-2, un slurve que se quedó en la esquina interna y baja del home. Shohei explotó ese picheo para ponerlo a más de 440 pies por el right field del Dodger Stadium, poniendo a la gente a gozar, porque de paso ese partido era el cuarto de la serie y los Dodgers podían pasar la escoba con los cerveceros. 1-0, señores, y Shohei, inmediatamente después de ponchar a 3 bateadores seguidos en el inning anterior, sacaba la bola del parque para ponerse arriba él solito. Pero esto aún estaba comenzando y Ohtani iba a tenernos más sorpresas en el juego. Shohei salía para el segundo inning con la intención de seguir poniendo de rodillas ante él a la toletería de los cerveceros, retirando el inning por la vía rápida y demostrando un dominio espectacular. Y muchos dirán ahorita, ¿pero qué es lo espectacular? Y yo me pregunto, ¿cuántas veces ves a un pitcher que domina ampliamente a sus rivales y cuando se para a batear causa el mismo terror en los lanzadores contrarios? Porque me pueden hablar de grandes pitchers bateadores, pero les aseguro que ninguno tiene cómo amarrarle las botas a este fenómeno. De hecho, el japonés, ya con su primer turno del juego, se convirtió en el primer lanzador de toda la historia del béisbol en dar un jonrón para abrir un partido en postemporada. En el segundo turno del fenómeno japonés, Quintana lo trabajó con mucha más precisión, lanzándole ese slurve pero bien afuera para no dejar que Ohtani la alara hacia su banda, y con un sinker adentro pero bien pegado. El único sinker que se quedó pagando por allí, Ohtani lo falló y mandó un foul a la zona lejana del left field. Quintana no quería nada con el androide y le terminó dando boleto. En la parte alta del tercero, Ohtani parecía perder el impulso al darle boleto al primer bateador, pero que va, nada más lejos de la realidad, porque al siguiente lo pasó con una recta de 4 costuras a 99 millas por hora para lograr su cuarto abanicado del partido. La suerte le sonreía a Shohei porque con un hombre en primera y un out, y luego de batallar durísimo contra Bryce Durant, este le terminó dando una buena línea al left, pero ahí estaba Kike Hernández, quien atrapó la pelota a toda velocidad y en la misma carrera lanzó rápidamente a la primera base para agarrar movido al corredor y meter un doble play de lujo para que Shohei trabajara menos en ese inning. Te recuerdo que si este video te está gustando y te aporta valor, suscríbete a mi canal para que no te pierdas nada de lo que se viene. Los cerveceros creían que ya Shohei estaba cansado en la alta del cuarto episodio, ya que Jackson Chourio le dio tremendo doble por todo el jardín izquierdo. Ohtani parecía que cada vez que los cerveceros medio alzaban la vista, ya él los opacaba de una forma más implacable. Dominó rápidamente al siguiente bateador e inmediatamente le metió tremendo ponche a William Contreras con un sweeper que empezó en las rodillas del bateador y terminó en el dogado de los cerveceros. Y para cerrar, haciendo uso de su espectacular repertorio, le lanzó un splitter a Jake Bauers que lo dejó viendo estrellas para el sexto ponche del partido para él, lo cual ya se veía monstruoso, un jonrón y 6 ponches pichando. Pero nada, sigue viendo y te sorprenderás. A partir del tercer inning, los cerveceros ya habían traído desde el bullpen a Chad Patrick y la verdad el lanzador derecho lo había hecho muy bien, retirando de forma consecutiva a los 5 bateadores que había enfrentado para sacar ese tercer tramo y 2 outs del cuarto. Le empezó fino a Shohei con un cutter en la esquina interna del home. Luego le lanzó 2 slurves seguidos que cayeron en zona mala. El segundo estuvo cerquita de ser strike y esto hubiese quizás cambiado el panorama.
Por tercera vez intentó con el surf y nada que ver. Se puso por debajo peligrosamente y en lo que le lanzó el cutter adentro. Oh my goodness! Wow! Up and over the roof! Shohei Ohtani mandó la pelota a más de 460 pies del home, pasándola por encima del techo de las gradas entre center y right. Un batazo que hizo que sus compañeros de equipo se llevaran las manos a la cabeza por lo descomunal del batazo, y que no se nos olvide, considerando que el que había dado ese tablazo era el lanzador que había ponchado a 6 en este mismo juego. Ahora, señores, el partido estaba 4-0, con Ohtani apuntándose 2 carreras él solito, y a esta historia le faltaba solo un toque de magia más para volverla perfecta. Ohtani seguía intratable en la loma. Como si era poco lo que estaba haciendo en el juego, volvía al montículo a seguir retirando cerveceros a diestra y siniestra, ponchando a Caleb Durman con un splitter que por poco hace que se ahorque, y otro a Blake Perkins que terminaba abanicando para que el japonés llegara a 8 ponches en este formidable partido. Mientras los Dodgers eran retirados por la vía del 1, 2 y 3 en el cierre del quinto, Ohtani abría el sexto de la misma manera que cerraba el anterior, ponchando a Isaac Collins con un splitter, y con ese mismo picheo mandaba al dugout también a Bryce Turán, llegando a 4 ponchados de forma consecutiva y a 10 en el partido de forma increíble. La gente ya coreaba en las gradas: MVP. MVP. Un dato que no había dicho es que Shohei hasta el momento solo había permitido un imparable en todo el encuentro, que fue en el cuarto episodio con el doble de Jackson Choulle. Al fenómeno todavía le quedaba al menos un turno más en el juego, y no creerás lo que pasó. Mientras tanto, salió a la séptima entrada a lanzar, pero ya empezaba a dar muestras de cansancio. Christian Yelich batalló con él hasta que le sacó un boleto, y después de batallar fuertemente otro turno contra William Contreras, en el que llevó al venezolano a cuenta de 3-2, terminó permitiendo el hit de Contreras para permitir 2 corredores en base sin outs por primera vez en el partido. Así que Dave Roberts vino a retirar de la loma al androide, quien salió del juego bajo la ovación de las 52.883 personas que se dieron cita en Dodger Stadium. Ohtani se iba a sentarse al dugout para prepararse a su tercer turno oficial del partido, donde ocurriría lo impensable. En la parte baja de la séptima entrada, con un out en la pizarra, venía a tomar turno el unicornio, Shohei Ohtani, un tipo capaz de hacer cualquier cosa en el juego, y uno lo sabe. Aún así, uno no deja de sorprenderse de lo lejos que puede llegar. Trevor Megill era el nuevo lanzador de los Dodgers. Le abrió con strike, bien ahí por Trevor. Luego le repitió, pero ligeramente afuera la recta. Una bola, un strike. Lanzó el knuckle curve y bien allí, ayudado por el umpire, ponía a Shohei contra las cuerdas. Pero al siguiente picheo, Ohtani did he? Ohtani has done it again! el japonés le pegó a una recta que se le quedó demasiado franca. Un batazo hacia la zona del jardín central e izquierdo del Dodger Stadium. Y ya esto era un abuso por parte del japonés. 3 jonrones y 10 ponches en un mismo partido. Y de paso, para concretar la barrida de su equipo y enviarlos a la Serie Mundial. En un instante te voy a contar unos datos para que te quedes con la boca abierta. Los Dodgers terminaron ganando ese juego 5-1, barriendo a los cerveceros y pasando al clásico de octubre gracias a esta fenomenal actuación de Shohei Ohtani, quien quedó como el MVP de la serie de campeonato. Vamos ahora con los datos históricos y curiosos de este partido. Shohei Ohtani se convirtió en el primer jugador de la historia del juego en batear 3 jonrones y ponchar a 10 bateadores en un mismo partido. No solo de postemporada, sino de temporada regular también, es decir, el primero en lo absoluto. También se convirtió en el primer lanzador de la historia en tener un juego de múltiples cuadrangulares en postemporada. El primer pitcher de la historia en abrir un partido de postemporada con jonrón. Fue el primer lanzador en 87 años en dar 3 jonrones siendo el abridor del juego. Según Elias Sportsboro, Jim Tobbins lo había conseguido en 1942 y antes que él, Guy Herkerk lo consiguió en 1886. Si vamos a las estadísticas de StatCast, los jonrones de Ohtani salieron a 116.5 millas por hora el primero, 116.9 el segundo y 113.6 el tercero, convirtiéndose en el primer bateador en dar múltiples jonrones por encima de 116 millas por hora en la era StatCast.
Entró en una lista histórica de jugadores con 3 jonrones en un partido de postemporada, uniéndose a Babe Ruth, Reggie Jackson, Adam Kennedy y Adrián Beltré, entre otros. Ohtani se convirtió en el número 13, pero con la grandísima diferencia de que ninguno en la lista lanzó ese día. Y como dato curioso, pegó más jonrones que los hits que permitió. Como ya lo saben, dio 3 cuadrangulares y solo permitió 2 hits, algo imposible de repetir, al menos que este fenómeno se le ocurra seguir sacando trucos de magia de este repertorio impresionante que tiene, que siempre nos deja sorprendidos de lo bien que juega al béisbol. Esto nos hace reflexionar que Shohei Ohtani no juega pequeño y muchas veces en la vida eso es lo que nos pasa. A mí me pasó y no fue falta de talento, fue falta de acción. De eso se trata mi libro Mentalidad de Grandes Ligas. Si alguna vez has sentido que estás jugando más pequeño de lo que realmente puedes, te lo dejo en la descripción. En la pantalla está la historia completa de Shohei Ohtani, donde te cuento cosas que jamás te hubieras imaginado. Si esta te gustó, dale like y suscríbete a mi canal. Por lo pronto yo me despido, yo soy Diego Delgado y esto fue Aquí Contigo.